Nadie había visto una grúa torre, y aún así, torres de acero empezaron a crecer como si alguien las estuviera empujando desde abajo con pura voluntad. En la década de 1910, el cielo de Nueva York se llenó de vigas suspendidas, hombres equilibrándose sobre esqueletos metálicos y máquinas de vapor respirando entre el ruido de la calle. La pregunta no es solo cómo levantaron rascacielos sin grúas modernas, sino por qué ese método funcionó cuando todo parecía estar en su contra. Durante décadas, la altura había sido un límite impuesto por la piedra y el ladrillo. Los muros debían ser tan gruesos en la base que, a partir de cierto punto, el edificio se volvía más peso que espacio útil. Entonces, apareció el acero estructural, producido en masa gracias a procesos industriales que lo hicieron fuerte, relativamente ligero y, sobre todo, confiable. De pronto, la carga ya no se repartía en paredes macizas, sino en un armazón interno, una especie de esqueleto donde columnas y vigas llevaban el peso directo hacia el suelo. Ese cambio no solo permitió subir más alto, también cambió la forma de construir desde el primer día de obra. Pero aceptar el acero era solo el comienzo. El verdadero reto era físico y logístico. ¿Cómo llevar miles de toneladas de vigas hasta lo alto de un edificio en una ciudad saturada, sin patios de acopio y sin máquinas capaces de dominar el aire? La respuesta fue tan simple como peligrosa. Las vigas no se almacenaban, se levantaban. Llegaban a la acera y casi de inmediato subían al cielo. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Las piezas nacían lejos de Manhattan, en acerías de Pensilvania o del Medio Oeste, donde cada viga se laminaba según planos específicos. No había margen para improvisar. Cada perforación, cada longitud, estaba pensada para encajar con otra pieza que aún no existía en el aire. El viaje en tren tomaba días, a veces semanas, y cuando el cargamento llegaba a los patios junto al río, el reloj ya estaba corriendo. Carretas tiradas por caballos avanzaban entre tranvías y peatones cargando acero que podía pesar más de 1 tonelada por pieza. El destino no era un depósito, era el borde de la obra. En ese punto, entraba en escena la máquina clave de la época, la de rig de vapor. No era una grúa como las conocemos hoy, sino un mástil vertical anclado al propio edificio, sostenido por cables tensados en varias direcciones. En su base o en algún nivel inferior, un motor de vapor accionaba tambores que enrollaban gruesos cables de acero. Con ellos, la viga se elevaba desde la calle y se balanceaba sobre el tráfico, los postes de luz y los cables del tranvía. Cada movimiento era visible para toda la ciudad. El mástil no era fijo. A medida que el edificio crecía, la derrick debía crecer con él. Para lograrlo, los equipos realizaban una maniobra conocida como saltar la máquina. Aflojaban los tensores, levantaban el conjunto completo y lo volvían a anclar varios pisos más arriba. Durante minutos interminables, la derrick quedaba suspendida, sostenida solo por cables y la confianza de quienes la manipulaban. Cuando finalmente se asentaba en su nueva posición, el proceso de izado continuaba como si nada hubiera pasado. Pero lo realmente extraño vino después, porque subir la viga era apenas la mitad del trabajo. En lo alto, esperando sobre alas de acero de apenas 30 centímetros de ancho, estaban los conectores. Eran los primeros en recibir la pieza. Guiaban su balanceo con cuerdas, corregían el giro con el cuerpo y la dejaban caer, lentamente, sobre columnas que podían moverse con el viento. No había arneses ni redes. Había botas de suela dura, equilibrio entrenado y una coordinación silenciosa que se aprendía con los años. La comunicación era un arte propio. El ruido del vapor, de la ciudad y del metal chocando anulaba cualquier grito. Por eso, un solo hombre daba las señales. Con gestos precisos indicaba subir, bajar o girar. El operador del motor no miraba la carga, miraba las manos del señalero. Un error, un gesto confuso, y una viga de varias toneladas podía convertirse en un péndulo mortal. Aún así, el ritmo no se detenía. El acero debía seguir subiendo porque abajo no había espacio para esperar. Una vez apoyada la viga, entraban en juego herramientas que parecían primitivas, pero eran exactas. Barras cónicas de acero, golpeadas con mazos, forzaban la alineación de los orificios. Tornillos temporales mantenían todo en su lugar mientras llegaba el siguiente equipo. Cada conexión debía quedar perfecta, porque de ella dependía no solo el piso en construcción, sino todos los que vendrían encima. La estructura no perdonaba errores acumulados. Entonces aparecía el equipo de remachado, un espectáculo de velocidad y sincronía. El remache se calentaba hasta quedar al rojo vivo en una pequeña fragua. El calentador lo lanzaba al aire, el receptor lo atrapaba en una lata metálica y lo insertaba en el agujero antes de que perdiera temperatura. Del otro lado, otro obrero sostenía una barra pesada contra la cabeza del remache
mientras el remachador, con una herramienta neumática, deformaba el extremo en segundos. Todo el proceso debía completarse antes de que el metal se enfriara. Si fallaban, el remache se retiraba y se empezaba de nuevo. Este método hacía que el edificio creciera como un organismo vivo, con un pulso constante. Una viga podía pasar de la acera a formar parte permanente de la estructura en menos de una hora. En un buen día, un equipo colocaba cientos de remaches. El sonido era inconfundible. Un martilleo metálico que se oía a varias cuadras y que marcaba el avance visible de la obra. Y ahí aparece el detalle que casi nadie menciona. La falta de espacio obligó a inventar una logística adelantada a su tiempo. Todo funcionaba como lo que hoy llamaríamos entrega justo a tiempo. Si una viga llegaba antes de lo previsto, estorbaba. Si llegaba tarde, detenía a decenas de hombres que cobraban por día. La planificación era tan crítica como el acero mismo. Ingenieros, capataces y proveedores trabajaban como una sola mente, ajustando horarios a los retrasos del ferrocarril, al clima y al tráfico urbano. La ciudad entera se convertía en parte del proceso constructivo. En medio de ese sistema tenso, los trabajadores desarrollaron una cultura particular. Comer a cientos de metros de altura, sentados sobre una viga, no era un acto de valentía teatral, sino una pausa necesaria. La confianza entre compañeros era absoluta, porque cualquier distracción podía ser fatal. Las caídas eran una amenaza constante, y aunque hoy parezca increíble, se aceptaban como parte del oficio. No hay consenso sobre las cifras exactas, pero los registros sindicales y los relatos de la época dejan claro que el riesgo era cotidiano. Aún así, la velocidad con la que crecían estas estructuras asombraba al público. Edificios que superaban los 200 metros empezaban a dominar el horizonte en pocos meses. El acero permitía esa rapidez, pero solo porque el método de izado y montaje había sido afinado hasta el límite. Cada viga estaba donde debía estar. Cada máquina se movía cuando correspondía, cada hombre conocía su papel. Lo que ocurrió a continuación cambiaría por completo la manera en que las ciudades pensaban su propio crecimiento. Porque al demostrar que era posible levantar gigantes sin grúas modernas, la década de 1910 estableció una base. No era solo una hazaña técnica, era una lección sobre coordinación humana frente a restricciones extremas. Esas torres no se levantaron pese a las limitaciones, sino gracias a ellas. Y mientras el acero seguía subiendo, el cielo dejaba de ser un límite y se convertía en un objetivo alcanzable. A medida que las torres crecían, el enemigo invisible se hacía sentir con más fuerza. El viento no era una molestia menor, era una fuerza capaz de detener una obra completa. A cierta altura, incluso una brisa moderada podía convertir una viga suspendida en un objeto impredecible. Los capataces observaban banderas y nubes con la misma atención que los planos. Si las ráfagas superaban un umbral que nadie había escrito, pero todos conocían, las máquinas se apagaban y el acero quedaba en la calle. No había discusión posible. Una viga balanceándose a decenas de pisos podía golpear columnas, arrancar cables o empujar a un hombre fuera del equilibrio. El cielo mandaba. Ese límite climático obligó a una disciplina férrea. Las jornadas comenzaban antes del amanecer, cuando el aire estaba más quieto. Las calderas se encendían con horas de anticipación para que el vapor estuviera listo en el momento exacto. Cada minuto contaba. El operador del motor regulaba la presión con cuidado, porque un tirón brusco podía hacer oscilar la carga. En lo alto los conectores sentían el viento en el cuerpo antes de verlo en las cuerdas. Aprendían a leerlo por la vibración del acero bajo las botas. La altura también cambiaba la percepción del tiempo. Abajo, la ciudad seguía su ritmo normal, pero arriba cada segundo se estiraba. El momento en que una viga cruzaba el borde del edificio era crítico. Ahí dejaba de estar controlada por el suelo y pasaba a depender de manos humanas. Los hombres tiraban de las cuerdas, corrigiendo desviaciones mínimas, anticipándose a movimientos que todavía no ocurrían. Era una conversación silenciosa entre músculo y metal. Mientras tanto, la estructura misma empezaba a comportarse como un organismo flexible. A partir de cierto número de pisos, el edificio ya no era rígido. Se movía, oscilaba levemente con el viento. Una sensación desconcertante para quien la vivía por primera vez. Los trabajadores veteranos sabían que era normal. El acero estaba diseñado para ceder un poco y luego volver a su posición. Pero esa elasticidad complicaba la alineación de las vigas. Los agujeros que debían coincidir a la perfección a veces parecían desplazarse unos milímetros. Ahí entraban en juego la fuerza y la experiencia. Los pasadores cónicos eran martillados con violencia controlada, forzando a la estructura a obedecer.
Cada golpe resonaba por el esqueleto del edificio, transmitiéndose varios niveles más abajo. El sonido era una señal para todos. Una nueva conexión estaba en marcha. Cuando finalmente el tornillo temporal atravesaba el conjunto, había un breve respiro. Pero duraba poco. El siguiente remache ya estaba al rojo. La dependencia del remachado en caliente marcaba el ritmo general. No se podía acelerar más allá de un punto, porque el metal necesitaba su tiempo exacto. Demasiado rápido, y el remache no se deformaba bien. Demasiado lento y se enfriaba. Esa ventana estrecha obligó a perfeccionar el trabajo en equipo como en ningún otro oficio. Cada integrante del grupo sabía dónde estar y cuándo moverse. No hacía falta hablar. El vuelo del remache incandescente indicaba el momento preciso de actuar. Abajo, la logística seguía siendo una lucha constante. Manhattan no ofrecía tregua. Las calles estaban llenas, los tranvías no se detenían y los peatones miraban hacia arriba con una mezcla de fascinación y temor. Para proteger a la gente, se colocaban pasarelas y marquesinas de madera alrededor de las obras, pero aún así el riesgo existía. Una herramienta caída desde altura podía ser mortal. Por eso, los trabajadores desarrollaron hábitos estrictos. Nada se dejaba suelto. Cada llave, cada martillo tenía un lugar. El orden no era una cuestión estética, era supervivencia. La coordinación entre el suelo y las alturas se volvió tan compleja que surgieron figuras especializadas. El señalero no solo daba instrucciones, era un traductor entre dos mundos. Observaba el tráfico, el movimiento del acero y la posición de los hombres al mismo tiempo. Su criterio decidía si un izado continuaba o se detenía. La confianza en su juicio era absoluta. Nadie cuestionaba una señal de alto, porque todos entendían lo que estaba en juego. Conforme los edificios alcanzaban alturas nunca vistas, la presión pública crecía. Los periódicos seguían cada nuevo récord con entusiasmo. La competencia entre ciudades alimentaba la prisa, pero en la obra la velocidad tenía límites duros. El acero debía llegar en el orden correcto. Las acerías programaban la producción con meses de anticipación. Un retraso en los hornos, una huelga ferroviaria o una tormenta podían alterar todo el calendario. Y como no había espacio para almacenar, el problema se hacía visible de inmediato. Esa fragilidad del sistema obligó a los constructores a pensar en secuencias. No se levantaba un piso completo al azar. Cada viga tenía su momento exacto. Si una pieza clave no estaba disponible, se ajustaba el orden, pero solo dentro de márgenes muy estrechos. A veces se trabajaba en un sector del edificio mientras otro esperaba. Desde la calle, el rascacielos parecía crecer de manera uniforme, pero en realidad era un rompecabezas tridimensional armado en el aire. La seguridad, vista con ojos actuales, parece mínima. En aquel entonces era lo normal. Las caídas eran una posibilidad siempre presente, y aunque nadie las buscaba, se aceptaban como parte del riesgo. Las empresas ofrecían compensaciones limitadas. Los sindicatos, todavía jóvenes, comenzaron a presionar por mejoras básicas. Redes, barandas y arneses eran ideas que circulaban, pero su adopción fue lenta. Muchos creían que interferían con el trabajo y generaban una falsa sensación de seguridad. La mentalidad era clara. La atención constante era la mejor protección. A pesar de todo, se desarrolló un orgullo profundo por el oficio. Los ironworkers se veían a sí mismos como una élite. No cualquiera podía caminar con soltura sobre una viga estrecha a cientos de metros del suelo. La habilidad se transmitía de generación en generación. Padres enseñaban a hijos no solo técnicas, sino una forma de moverse y de pensar. El acero no se desafiaba, se entendía. En edificios emblemáticos de la época, esa combinación de método y carácter quedó grabada en la estructura misma. Cada remache es una huella de manos humanas. Cada unión refleja decisiones tomadas en segundos, bajo presión real. Cuando el viento obligaba a detener el trabajo durante días, nadie protestaba. Sabían que retomarían cuando las condiciones lo permitieran. La paciencia también era una herramienta. Y justo cuando parecía que el sistema había alcanzado su máximo posible, surgió una pregunta inevitable. Si todo dependía tanto de hombres equilibrándose y máquinas relativamente simples, ¿hasta dónde se podía llegar sin cambiar el método? La respuesta no llegó de golpe, sino en pequeños ajustes. Más de una de rig por obra, mejores motores, cables más resistentes. El principio seguía siendo el mismo, pero su ejecución se refinaba. Esa evolución silenciosa preparó el terreno para la siguiente transformación. Los rascacielos de la década de 1910 demostraron que el límite no estaba en la ausencia de grúas modernas, sino en la capacidad de coordinar personas, materiales y tiempo con precisión casi quirúrgica.
Cada piso nuevo confirmaba la idea. El cielo ya no era inalcanzable. Solo exigía respeto, planificación y una dosis constante de coraje. Cuando las últimas vigas de aquellos gigantes quedaron fijadas, la ciudad cambió para siempre. Lo aprendido en esas obras se convirtió en la base de todo lo que vendría después. Y aunque las máquinas evolucionarían, el principio fundamental seguiría intacto. Ningún edificio se levanta solo con acero y vapor. Siempre necesita manos que sepan exactamente qué hacer cuando el suelo queda muy lejos. Cuando las últimas vigas alcanzaban los niveles más altos, el desafío dejaba de ser solo técnico y se volvía simbólico. Aquellos rascacielos no competían únicamente por metros, sino por demostrar hasta dónde podía llegar una ciudad sin reinventar por completo sus herramientas. En la década de 1910, el método sin grúas modernas había llegado a su punto más refinado. No porque fuera perfecto, sino porque estaba estirado hasta el límite de lo posible. A esas alturas, el viento ya no era el único problema. La propia masa del edificio empezaba a imponer reglas nuevas. Cada viga añadida cambiaba la distribución de cargas, alterando tensiones en columnas que estaban decenas de pisos más abajo. Los ingenieros lo sabían y lo tenían en cuenta, pero los trabajadores lo sentían en el cuerpo. El acero transmitía vibraciones, pequeñas sacudidas que recorrían la estructura. Para quienes estaban sobre ella, el edificio parecía vivo, reaccionando a cada decisión. Las derricks, ancladas a un esqueleto cada vez más alto, trabajaban cerca de su capacidad máxima. Los cables soportaban fuerzas enormes y se revisaban constantemente. Un desgaste no detectado podía ser catastrófico. Por eso, antes de cada jornada, se inspeccionaban tensores, poleas y puntos de anclaje. No era un protocolo escrito, sino una costumbre nacida de la experiencia. La máquina solo era tan confiable como el ojo que la revisaba. En ese tramo final, el ritmo se volvía más lento y más tenso. Ya no se trataba de levantar pisos completos a gran velocidad, sino de cerrar la estructura con precisión absoluta. Las tolerancias eran menores. Un error arriba podía amplificarse hacia abajo. Cada conexión se revisaba 2 veces. Cada remache mal formado se reemplazaba sin discusión. La prisa, que había marcado etapas anteriores, cedía ante la necesidad de terminar bien. La atención pública se concentraba en estos momentos. Las fotografías de hombres sentados en vigas, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies, comenzaron a circular como símbolos de una era. Muchas de esas imágenes no eran posadas, sino capturas de pausas reales en medio del trabajo. Lo que para el observador parecía una escena casi artística, para el obrero era simplemente otro día en la estructura. Esa normalidad frente al vacío dice mucho sobre la mentalidad de la época. Al mismo tiempo, las limitaciones del sistema quedaban expuestas. Cada derrick ocupaba espacio y requería anclajes sólidos. En edificios muy altos se necesitaban varias para mantener el ritmo. Eso aumentaba la complejidad y el riesgo. La coordinación entre máquinas se volvía delicada. Un movimiento mal calculado podía interferir con otro izado. Los capataces debían pensar en 3 dimensiones y anticipar trayectorias invisibles. Fue en ese contexto cuando empezó a gestarse el cambio. No de manera repentina, sino como una suma de pequeñas frustraciones. El tiempo perdido por el viento, la dependencia absoluta de la calle para cada viga, el riesgo constante para los trabajadores. Ingenieros y constructores comenzaron a imaginar máquinas que no dependieran del edificio para sostenerse. Estructuras capaces de crecer junto a la obra sin ser desmontadas y reubicadas una y otra vez. Sin embargo, en la década de 1910, esa idea aún era más promesa que realidad. Los rascacielos seguían levantándose con los métodos existentes, y lo hacían con éxito. Edificios como el Woolworth demostraron que era posible alcanzar alturas cercanas a los 800 metros sin una sola grúa torre. Lo lograron gracias a una combinación de acero confiable, máquinas de vapor potentes y una organización humana extremadamente afinada. El legado de esas construcciones va más allá de los récords. Sentaron las bases de la ingeniería moderna en altura. El concepto de esqueleto estructural, la secuencia de montaje, la importancia de la logística y la seguridad. Todo eso se consolidó en esos años. Cuando décadas después aparecieron las grúas torre y los sistemas hidráulicos, no reemplazaron una tradición vacía. Se apoyaron en un conocimiento construido a fuerza de ensayo, error y coraje. También cambió la percepción del trabajo. Las imágenes de Iron Workers en las alturas se convirtieron en un símbolo cultural. Representaban una relación distinta con el riesgo y con la ciudad misma. Para ellos, el skyline no era algo que se miraba desde abajo, sino un espacio que se construía con las manos.
Esa experiencia directa moldeó una ética laboral basada en la responsabilidad colectiva. Cada hombre cuidaba al otro porque de eso dependía volver a casa. Con el tiempo, las normas de seguridad mejoraron. Se introdujeron arneses, barandas y procedimientos más estrictos. Muchas de esas mejoras surgieron precisamente por lo aprendido en los primeros rascacielos. Cada accidente dejó una lección. Cada retraso forzado por el clima mostró la necesidad de máquinas más estables. El progreso no borró el pasado, lo refinó. Hoy, al mirar esos edificios centenarios, es fácil olvidar cómo se levantaron. Las fachadas limpias y las líneas verticales no muestran el caos controlado que las hizo posibles. Pero dentro de sus estructuras, ocultas tras muros y acabados, siguen estando las vigas izadas desde la calle, los remaches colocados a mano, las decisiones tomadas en segundos a cientos de metros del suelo, siguen ahí, sosteniendo el peso de la ciudad moderna. La ausencia de grúas en la década de 1910 no fue una carencia, sino una condición que obligó a pensar distinto. En lugar de máquinas gigantes dominando el cielo, hubo sistemas flexibles adaptados a espacios mínimos. En lugar de automatización, hubo coordinación humana llevada al extremo. Esa combinación permitió que los rascacielos dejaran de ser una idea futurista y se convirtieran en parte cotidiana del paisaje urbano. Al final, esos edificios demostraron algo fundamental. La tecnología no siempre avanza reemplazando todo lo anterior. A veces avanza exprimiendo al máximo lo que ya existe. Los rascacielos sin grúas modernas son prueba de eso. Son el resultado de entender materiales, respetar fuerzas invisibles y confiar en la capacidad humana de trabajar en conjunto bajo condiciones extremas. Cada vez que uno de esos gigantes sigue en pie, recuerda que la historia de la arquitectura no se construyó solo con máquinas nuevas, sino con ingenio, disciplina y una relación directa entre el hombre y el acero.